Empezando con ustedes una semana y este horizonte de información para decirles que se está organizando algo que es, creo, una de las reuniones más importantes que podremos tener durante todo el siglo XXI. Esta tiene que ver con 40 líderes mundiales invitados por los Estados Unidos a la cumbre en contra del cambio climático, que se celebrará entre el 22 y el 23 de abril. En esta reunión, aparte de que está convocando el presidente Biden, hay invitados. Por ejemplo, estará el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Su visita será, creo, muy centrada en atención porque México acaba de promover dos leyes que se me hacen muy trascendentes y van en contra de las políticas que el mundo está tratando de llevar a cabo, a efecto, en aras de evitar un cambio climático mayor que tenga consecuencias muy graves para el planeta. Una es la ley de la industria eléctrica, que apuesta a las energías sucias en contra de las limpias, a el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos, y recientemente, hace unas cuantas horas, también se ha promovido una ley de reformas a la industria energética en su totalidad, y ahí habla de, por ejemplo, cancelar muchos de los compromisos que se hicieron en el pasado con empresas internacionales que llegaron a México a tratar de hacer, pues digamos, el último jalón de lo que sería la era de la revolución industrial, con la utilización de productos energéticos de desechos fósiles, gasolinas, combustóleos, diésel y todos sus derivados de la petroquímica secundaria. Estas dos iniciativas ponen a México en la lupa del mundo y lo ponen por la evidencia muy clara que México está apostando a través del gobierno de López Obrador a una especie de contrarreforma que va justamente contraria, por eso contrarreforma, a las intenciones del mundo de apostar por la energía eólica y por la energía solar, aparte de las que vayan surgiendo en el tiempo, con el hidrógeno, con el oxígeno, con la propia agua, con, bueno, hasta la antimateria, si ustedes me lo digamos, lo planteamos en función de lo que serán los apabullantes, abrasadores, increíblemente grandes pasos que está dando la ciencia y sus aplicaciones para este mundo moderno. En la reunión esta de los 40 líderes invitados a la cumbre en contra del cambio climático estará Xi Jinping, el presidente de China, y estará Vladimir Putin, el presidente de Rusia. No hay una comparación entre Rusia y China en relación con el cambio climático, por una razón que tiene millones de razones. Y estamos hablando de más de 1.500 millones de chinos en contra de 100 y pico de millones de rusos. Eso por un lado. Y por el otro, hay también una clara política en la que China no está observando el porcentaje de emisiones de clorofluorocarbonos y de derivados del petróleo a la atmósfera, así como de metanos y de otros gases que son el factor climático, que están contaminando nuestra atmósfera planetaria y que producen los hoyos de ozono y las inversiones térmicas y la tremenda contaminación. Por cierto, que en este pasado fin de semana, producto, entre otras cosas, de mucha contaminación y fuertes vientos, la relación de partículas suspendidas en el aire en la capital de la República Mexicana fue histórica. En la Ciudad de México, más contaminación que nunca. Bueno, la Casa Blanca informa también que fueron convocados los líderes de 17 países que son responsables del 80% de las emisiones globales, así como los dirigentes de otras naciones que sufren los efectos del cambio climático o que demostraron voluntad para cambiarlo. Adelanta también la Casa Blanca antes de la cumbre que anunciará ambiciosos objetivos para reducir las emisiones de carbono bajo el Acuerdo de París
del que Estados Unidos, por órdenes de Donald Trump, y al que Biden se reincorporó en su primer día de mandato, puntualizó que el objetivo del encuentro era invitar a otros países a formular sus propios compromisos para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Esta es una reunión clave, porque, bueno, en primer lugar, venimos de unos cuantos semanas de que Estados Unidos se reincorpora a los acuerdos de París, y también venimos de una reunión que se acaba de dar hace unos cuantos horas, en las que a nivel virtual se reúnen Boris Johnson y Joe Biden y hablan de muchos temas, ¿no? De cuáles son los resultados y los efectos del Brexit, qué tanto afecta esto al comercio del Reino Unido con los Estados Unidos y con algunos de los bloques continentales en América, y la repercusión de la presunta separación que se está viviendo entre Europa y el Reino Unido. Y por otra parte, la agenda de Pekín, porque hay una ruta de Pekín para tratar de encontrar lo más que se pueda de países que estén con China en función de avances tecnológicos en la comunicación de la 5G, de la que Estados Unidos ha venido bloqueando ese camino de China, y el Reino Unido fue el primero dentro de lo que es el bloque, digamos, occidental, tomando en cuenta a Europa y al propio Reino Unido, que le dijo a Huawei: no, tú no juegas. Y al decir tú no juegas, le hizo el juego a los Estados Unidos, que, como ustedes saben, desde Donald Trump, incluso desde antes, pero ahora con más, digamos, hincapié por el avance propio de la 5G, Estados Unidos ha venido bloqueando a China. Y China trae una agenda que empezó con una ruta, la ruta china, que era primero conquistar los mercados europeos y después conquistar los mercados latinoamericanos, por decir una sola cifra. Y yo creo que con eso se habla de todo. Si consideramos el comercio y el intercambio comercial que ha tenido China con América Latina hace una década y hoy, el intercambio comercial se ha multiplicado por 20 veces. Lo que había en el 2011 con respecto a lo que hay en el 2021 es una multiplicación por 20 en América Latina. Y esa es, claro, una preocupación que tiene a los Estados Unidos, pues, con la mirada fija. Tom Vilsack, secretario de Agricultura de los Estados Unidos, dice que un plan mexicano para prohibir las importaciones de maíz genéticamente modificado se aplicaría al grano que se usa para productos alimenticios humanos, no para alimento para el ganado, de acuerdo con recientes conversaciones que mantuvo con su par mexicano Víctor Villalobos en un evento virtual organizado por el National Press Club. Vilsack asegura que limitar la prohibición a los productos alimenticios marca una gran diferencia para los agricultores de los Estados Unidos, que durante mucho tiempo han confiado en México como uno de los participantes más importantes que hay en el mercado de las exportaciones. México publicó a finales del año pasado una orden ejecutiva que busca prohibir en 3 años el uso de maíz transgénico para consumo humano, pero no definió qué productos se incluirían. López Obrador se propuso sustituir las importaciones por producción local para el año 2024, y con ello lo que está pretendiendo el presidente de México es algo, pues, por demás ambicioso. Lo que pretende el presidente López Obrador es que México tenga una cosa que se usó allá en 1970, que era la autosuficiencia alimentaria, que proclamaba a los 4 vientos el presidente Luis Echeverría. Ahora pareciera como si lo que en otro tiempo hubiera sido una utopía, esta utopía se multiplica y ahora es el presidente López Obrador el que habla de ello. También decir que ha habido para Joe Biden una agenda muy pesada, que tiene que ver con esta división que se vive entre la sociedad norteamericana
justamente en el momento en que Estados Unidos está queriendo salir de esta pandemia por el COVID, junto con otros países, pero el esfuerzo que se ha hecho en los Estados Unidos para esta finalidad y la atención centrada en la vacuna por la administración encabezada de la Casa Blanca, está empezando a enfrentar una reticencia. Y les voy a decir cuál es. Así como habemos personas que estamos deseosas de que todo el mundo esté vacunado, hay personas en los Estados Unidos que piensan que la vacuna es nociva. Entonces aquí no es nada más llegar a hacer el esfuerzo por vacunar, es llegar y hacer el esfuerzo por convencer que la vacuna no es mala, o dicho de otra manera, que la vacuna es buena. Y en este peso y contrapeso de si la vacuna es mala o si la vacuna es buena, hay cientos, hay millones de norteamericanos que no se quieren vacunar. Esta reticencia a la vacuna tuvo que ver con una publicidad mala que se le hiciera a la misma, haciendo sentir que la vacuna era una forma de inocular fórmulas para controlar a las personas a través de tecnologías y una serie de cosas rarísimas que lo que han hecho en algún sector de la población mal informado, que se haga pensar que la vacuna es una forma que tiene el gobierno para controlar a las personas, que es una forma que tiene el gobierno para eliminar a personas. Es una forma que tiene el gobierno para genéticamente, controlar algunos de los procesos, usos, costumbres, formas de las personas. Y entonces mucha gente siente que, y además es un tema de carácter cultural, que la vacuna no es buena. Aquí lo que tendrán que verse son datos en las próximas semanas que hablen de cuántas personas en los Estados Unidos están renuentes a la vacunación. Y ahí se pudiera presentar un problema que fuera un tope para que volvamos a la pretendida normalidad. Hay que decirlo, porque es la verdad. No vamos nunca a ser normales otra vez. En este siglo XXI, así como en el siglo pasado se habló de antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra, en la Primera y Segunda Guerras Mundiales, y lo que derivó en Corea, Laos, Camboya, Vietnam, toda esa zona del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora será el antes, durante y después de la pandemia. De hecho, en su mensaje dominical, el Papa Francisco dijo que este año de pandemia, después de la pandemia del 2020, es mucho más duro, es mucho más difícil, es mucho más penurioso y con muchos resultados mucho más negativos de lo que pudiéramos haber pensado en el año que terminó. Es decir, mucha gente pensábamos que después de terminada la década, el año horroroso del 2020, empezaría el año de la recuperación en el 2021. Y lo cierto es que el 2021 está resultando más complicado por el esfuerzo que se hace para salir y por las resistencias de ciertos factores que han hecho que este 2021 sea el que reciba o nos reciba con datos de quiebra de empresas, desempleo, subempleo, falta de ingreso, inflación, pobreza. Y estas consecuencias son a nivel mundial. Se han perdido cientos de millones de empleos en el mundo. Y se ha visto el mundo trastocado con una economía que está paralizada, que está segmentada, que está polarizada, que está vandalizada, que hay ciberataques y que todos estos problemas se nos presentan juntos, tal vez como un efecto de finales de lo que sería
una guerra en contra de un enemigo que nunca jamás podremos ver más que en sus efectos. Sí, el número de muertos ya son, digamos, cifras similares a los que podría ser o haber habido en una guerra. Más de 2.800.000 personas muertas por el COVID hablan no solamente de muchas, sino que hablan de lo aleatorio que este resultado puede ser. Porque si bien es cierto, no es nada comparable con lo que fue, por ejemplo, la gripe española o los efectos de muerte en la Segunda Guerra Mundial, lo dramático de esta pandemia es que es algo así como jugar a la ruleta rusa. Te puede tocar a ti, o a ti, o a ti, o a ti, o a mí. Y en esta ruleta rusa, como en las guerras, sales a la calle y luego de un bombardeo, nadie puede predecir quién vuelve a regresar a su casa y quién no. Igualito que en una guerra, hoy se vive en la pandemia. 1,5 millones de vacunas de AstraZeneca arribaron a la Ciudad de México desde Estados Unidos, según informa el gobierno mexicano a través de la Cancillería y Marcela Ebrard. Se trata de la primera parte de 2.700.000 dosis que el gobierno de Joe Biden envía a México, y con este cargamento el país ya tiene 12.323.595 fórmulas de las distintas inmunizaciones. Ahora habrá que ver el proceso de la distribución de las mismas. Las inoculaciones provienen de Westchester, en Illinois, según dice Roberto Velasco, director para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Antes, procedentes de China, llegaron a México 65,000 dosis de CanSino, ya envasadas para uso inmediato. Fueron recibidas en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por Pedro Centeno, director general de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México, conocido como Birmex, que es una subsidiaria de CanSino, esta empresa que ha desarrollado en China la principal vacuna que desde China se ha venido aplicando. La ampliación en la cantidad de marihuana permitida para el consumo personal en México favorecerá a 6 de cada 10 personas adultas que actualmente están acusadas por posesión simple de esta droga, según datos del INEGI, así como de algunos especialistas que han venido haciendo estudios sobre esta iniciativa de ley, que lo que ha tendido es a dispensar al usuario de la marihuana y el luchar en contra de hacer susceptible de ser perseguida parte, no toda, la cadena de producción de marihuana. Y con ello la nueva legislación aprobada en la Cámara de Diputados y de vuelta al Senado para que dé su aval amplía de 5 a 200 gramos la cantidad de marihuana permitida para uso y para consumo personal. Debido a la cantidad de medios de prueba, la audiencia intermedia sobre el caso de Rosario Robles, esta mujer que fue secretaria de Desarrollo Social y después de la Secretaría de Desarrollo Urbano, se prolongará hasta el próximo lunes, según informa Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria. El sábado prosiguió la segunda sesión de esta audiencia, que duró cerca de 7 horas y en la que la Auditoría Superior de la Federación presentó datos de prueba por omisiones presuntamente cometidas por la extitular, que llevaron a desvíos por más de 5,000 millones de pesos en el caso de la estafa maestra. Rosario Robles no estuvo presente la explicación que se dio es por su delicado estado de salud. Fíjense esta nota, 1 de cada 2 migrantes detenidos en Estados Unidos es mexicano. En medio de un repunte histórico de mexicanos cruzando a los Estados Unidos entre enero y febrero, la patrulla fronteriza detuvo a 178.883 migrantes indocumentados que intentaron cruzar a Estados Unidos, de acuerdo con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. De ellos, 79.300, es decir,
el 44.3% de los detenidos eran mexicanos. Bueno, esos son los detenidos que tratan de cruzar como Dios les da a entender. El asunto es mucho más grave cuando vemos los mexicanos que están migrando con todas las de la ley, con pasaporte adecuado, con visa adecuada, pero lo más importante, con dinero. Y el que muchos mexicanos migren con su dinero o muchos mexicanos hagan que su dinero migre, no es un trabalenguas, ¿eh? O sea, una cosa es que el mexicano se vaya junto con su dinero a los Estados Unidos y otra cosa es que el mexicano mande su dinero a los Estados Unidos como un primer paso y después lo que venga. Creo que lo que estamos viendo aquí es una fuga de capital tremenda en México que está haciendo bajar el capital de trabajo de muchos bancos en México. La fuga de capitales ha sido inconmensurable y no con esto quiero encontrar un pretexto para no decir la cifra. Es que la cifra no es medible hasta ahora. Hay muchísimo dinero que ha migrado de México hacia Estados Unidos, Canadá, Europa fundamentalmente. Y detrás del dinero va la persona, o junto con el dinero va la persona y van las familias. Y ese dinero puede ser que se vaya para no volver. Aparte que se está viviendo otra situación, que es que México otra vez está fuera de la lista de los 25 países más confiables para la inversión extranjera, y esto puede traer para México un tremendo problema que tendrá efectos catastróficos en la economía mexicana en el 2021 y en los años por venir. Hasta aquí la información que les tenemos preparada en este horizonte de noticias, y decirles que a lo largo de esta semana habrá notas muy importantes, muy trascendentes, que hablarán del proceso evolutivo que tiene que ser mucho más acelerado de la Casa Blanca para proponer reformas a la ley que le permitan a los Estados Unidos tener una actitud diferente en torno a las reformas migratorias que en el pasado con Trump tendían a dividir a cientos de miles de familias ya ubicadas, asentadas en los Estados Unidos. Gracias como siempre por su presencia. Esperamos contar con ella más adelante en la primera emisión Central FM Equilibrio, transmitiendo a través de centralfmonline.com, nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en 36 estaciones de radio en los Estados Unidos, 105 ciudades de radio y televisión en México, estaciones en Guatemala, El Salvador, en Honduras, en Costa Rica y en Colombia, en la televisión, por nuestras plataformas y nuestras aplicaciones de Central FM en iOS y en Android. Hasta entonces, gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con.